Bien, pasamos al siguiente bloque, el último del día. Les pido atención, concentración, esfuerzo. Vamos a acabar, estamos en la recta final. Solamente les recuerdo evaluar este bloque en lo que cambian el gabinete. No hay break para ir al baño, no hay espacio para ir afuera. Vamos a dar continuidad directamente. Bueno, de esta forma está concluyendo una de las partes importantes, que es precisamente la economía, el desarrollo económico del estado de Jalisco, y se ha cuestionado la forma en cómo se han generado las nuevas fuentes de empleo en el estado de Jalisco, Carlos. Así es, Trina, en cuanto a las cifras que mencionaban las autoridades y los funcionarios estatales hace unos instantes, se encuentra precisamente el de desarrollo económico. Aquí se destaca que, bueno, se ha invertido hasta el tercer trimestre de 2015. Jalisco fue que captó más de 1.900 millones de dólares, cifra más alta desde el año de 1999. También en cuanto al tema del comercio exterior, de enero a octubre de 2015 se exportó un total de 37,000 millones de dólares, lo que significó más de 1.160 millones de dólares más que en el mismo periodo de 2014. Son algunas de las cifras en cuanto al desarrollo económico. Y en el tema de innovación, ciencia y tecnología, se destaca también que Jalisco, bueno, es líder en cuanto a las tecnologías y se siguen apoyando a los proyectos orientados al desarrollo tecnológico. Pues en este momento está ya invitando a proseguir con el último bloque, que tiene que ver con el medio ambiente y la movilidad. Estamos hablando precisamente de los últimos esfuerzos que está haciendo por parte de la Secretaría de Movilidad para implementar nuevos mecanismos de transporte, por ejemplo, entre otras acciones. Vamos precisamente con este último bloque. Por favor, tomen sus asientos. Adelante. Muchísimas gracias. Me uno a las felicitaciones por la iniciativa y el agradecimiento por haber sido invitado a la participación de la glosa. Yo quería focalizar mis preguntas en dos temas. Uno en el tema urbano, metropolitano en particular, y el segundo sobre el tema de resiliencia, particularmente en referencia a la visita de la señorita Patricia, que nunca vino en serio el año pasado y no causó los daños que pudo haber causado. Una cosa que está clara para ahora es que en los próximos años este mundo se va a convertir en un mundo urbano de competencia férrea entre ciudades a nivel mundial. Y eso significa que ciudades, para posicionarse en esa competencia económica que se está generando por recursos, por talento, es algo que deberíamos enfrentar de una manera integral, y es algo que debería estar en la primera lista en la agenda. Muchos de los temas que hemos discutido aquí también lo reflejan. Pero hay que entender cómo se posiciona una ciudad bien frente a esos desafíos. ¿Es solo competitividad? ¿Es solo tener un buen ambiente? ¿Es solo tener un buen empleo? Entonces nosotros tratamos de entender eso y hemos desarrollado un índice de prosperidad urbana para poder medir esa capacidad de una ciudad de enfrentarse a los desafíos. En México hemos estudiado 136 ciudades y allí la aglomeración metropolitana de Guadalajara pues se ha bien posicionado. Mucho de lo que hemos escuchado lo confirma, pero en un tema está muy crítico. En el tema de la gobernanza urbana y la gobernanza metropolitana, el ranking de la área metropolitana de Guadalajara está en el 45 lugar de 77 aglomeraciones del país, y eso es algo serio. Yo diría que es un desafío que podría ayudar a subir a Guadalajara del puesto 3 en el ranking general de prosperidad al 1 con un esfuerzo en ese tema. Entonces,
La política del Estado ha incluido, entre otras, un esfuerzo importante para ir fortaleciendo justamente la gobernanza metropolitana. Una muestra fue justamente el año pasado, el gran foro internacional que hubo sobre el tema. Pero lo que yo quería preguntar, enfocado hacia ese tema y hacia los cambios políticos que se han generado el año pasado sobre el tema de gobernanza metropolitana, es qué aprendizajes ha dejado los esfuerzos para reforzar la coordinación intermunicipal y metropolitana, y más específicamente, cómo ha pensado el gobierno del Estado asegurar, por ejemplo, que los fondos que se manejan para el Fondo Metropolitano efectivamente entre a hacer inversiones de envergadura metropolitana y no se siga haciendo una repartición de recursos a los municipios para que se manejen eso dentro de agendas municipales desconectadas entre sí. Y especialmente, por supuesto, tomando en cuenta la yuxtaposición de poderes que hay entre el Estado y los municipios metropolitanos, en el caso de la ciudad de Guadalajara. ¿Es eso una buena oportunidad o eso es un obstáculo para poder avanzar en la agenda metropolitana, de gobernanza metropolitana? Muchas gracias, Eric Vitrup, de ONU Habitat. Tiene la palabra el consejero del Ejecutivo, Enrique Dau. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su pregunta, señor Vitrup. Quisiera hacer una introducción a este tema de este bloque de ciudad, medio ambiente y movilidad, y destacar cómo este gobierno, esta administración, ha tenido una preocupación especial por darle integralidad a los esfuerzos de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. Este bloque de políticas en estos tres temas realmente integran la columna vertebral del Plan Estatal de Desarrollo elaborado en 2013, porque articulan las políticas, las estrategias de desarrollo económico y social con una visión de sustentabilidad. Por primera ocasión en esta administración, los temas de ordenamiento territorial forman parte de la responsabilidad del área medioambiental. Esta visión de competitividad sostenible es el eje de una política de desarrollo urbano y metropolitana, orientada claramente a revertir los desequilibrios, déficits y tendencias negativas que caracterizan los asentamientos humanos en el Estado. Y esto es seguramente lo que nos tiene en ese lugar 47, en ese ranking de las ciudades de este país. La intención con este esfuerzo que realiza el gobierno de Jalisco es armonizar el crecimiento urbano con el medio ambiente y aprovechar de una manera racional los recursos naturales. Precisamente los recursos derivados de los fondos metropolitanos, el de la conurbación de Guadalajara, de Puerto Vallarta y de Ocotlán, han tenido una fuerte influencia por parte del gobierno del Estado y no ha sido una repartición tan irracional o tan pulverizada. Se ha logrado, gracias al impulso que el gobierno de Jalisco le dio, un notable incremento en las partidas de rescate de espacios públicos, de desarrollo de una red de espacios verdes y de infraestructura y equipamiento para la movilidad no motorizada. La movilidad, en términos generales, la movilidad de las personas es otro de los ejes de este trabajo de las metrópolis. Se han hecho inversiones importantes en zonas 30, zonas de velocidad reducida de vehículos, el proyecto de Mi Bici Zapopan, la ampliación de la línea 1 y la construcción de la línea 3 del tren eléctrico urbano, del cual seguramente mis compañeros hablarán ahora. La conversión ya se inicia del servicio de transporte público a combustión de gas y el nuevo sistema de trolebuses que desde ayer opera en Guadalajara. También en materia de aprovechamientos hídricos, tanto por lo que se refiere al saneamiento de aguas servidas como al aprovechamiento de aguas
superficiales y subterráneas. Estamos trabajando de manera muy intensa y con un criterio también de sustentabilidad para darle particularmente a la metrópoli de Guadalajara, a la aglomeración que llega ya casi a los 5 millones de habitantes, sustentabilidad en el tema de agua potable y de saneamiento de aguas residuales. Muchas gracias, Enrique. Solamente añadir que Guadalajara cuenta con una institucionalidad metropolitana única en el país, un Instituto Metropolitano de Planeación, un Consejo Ciudadano Metropolitano y una Junta de Coordinación Metropolitana, en los cuales el gobierno del Estado participa, y dado la complejidad del reto metropolitano, creemos que la agenda metropolitana es una agenda compartida, por supuesto empezando por los alcaldes metropolitanos, pero también con las distintas dependencias del Estado que tienen que ver con las distintas competencias de la ciudad, así como con las delegaciones federales. Y en efecto, como lo planteaba el consejero, el tema del Fondo Metropolitano es un tema importantísimo a discutir, porque nos parece que siendo una bolsa que administra el Estado, pero en la que tienen que ver los alcaldes, lo que tenemos que tener es una visión metropolitana de conjunto para que no se fragmente ese recurso y de veras tenga un impacto metropolitano. La agenda metropolitana es una agenda relativamente reciente en el gobierno del Estado, pero es fundamental dado que ya existen otras agendas como la de desarrollo territorial, desarrollo rural o desarrollo regional. Entonces, la parte metropolitana, que no es tan común que los estados de la República la aborden, hoy Jalisco le está poniendo atención en colaboración con los distintos actores intergubernamentales. Muchas gracias. Y perdona que sea inquisitivo, pero justamente si el tema de gobernanza metropolitana y gobernanza urbana es donde duele en el zapato, tal vez quería reformular mi pregunta. En base a las experiencias del esfuerzo muy decidido que ha tenido el gobierno del Estado en los últimos 3 años de impulsar, de apoyar todos los esquemas de reconstruir y de fortalecer la arquitectura metropolitana, en la nueva coyuntura política, ¿lo ve como una ventaja, como una desventaja? ¿Y qué acciones, digamos, a partir de ese aprendizaje que se ha hecho, se pretende hacer específicamente hacia los próximos 3 años para fortalecer la gobernanza metropolitana? No en obras, pero en la construcción de una coordinación más eficiente, que es una responsabilidad compartida, me queda claro. Muy concretamente, nos parece que no es ni una desventaja ni una ventaja, sino una obligación. La ciudad es un territorio compartido por los 3 órdenes de gobierno. Aquí convergen todos los actores del desarrollo. Es la zona, por su densidad, por su complejidad, más difícil de llevar a cabo, y creo que el énfasis tiene que estar en la coordinación metropolitana con las distintas instancias, con una visión realmente de conjunto. Creo que más allá de las diferencias políticas, lo importante es que hay claridad en que Guadalajara metropolitana es el motor de la economía, uno de los 2 motores, el otro es toda la parte agropecuaria que impulsa, pero buena parte del empleo de las empresas están localizadas en esta zona metropolitana, pero el Estado no solamente está pensando en esta zona, sino, como lo dijo el consejero, en las otras 2 que tienen reconocimiento federal por SEDATU, y en otras 2 más que recientemente el Congreso también acaba de decretar como áreas metropolitanas. Jalisco tiene 5 y nos interesa trabajar con distintas agencias para coadyuvar con los alcaldes en la creación de capacidades institucionales que les permitan una mejor gobernanza, sobre todo en la intermunicipalidad. Y ahí yo creo que la Secretaría de Medio Ambiente hablará de las otras asociaciones que tienen que ver con una gobernanza distinta, que es la territorial medioambiental, pero que también tiene que ver con el impulso que le da el gobierno del Estado a este tipo de asociaciones intermunicipales, dada la imposibilidad de tener un gobierno metropolitano en este país. Ok, muchas gracias. No, reconozco que Jalisco es uno de los 9 estados del país que tiene una legislación metropolitana y es una agenda nueva que también el gobierno federal está priorizando y es de importancia. Quiero cambiar en la segunda pregunta el tema, es sobre resiliencia urbana. Considerando el tema de resiliencia urbana como la capacidad de cualquier sistema urbano para absorber y recuperarse rápidamente el impacto de cualquier riesgo potencial sin ambigüedades, y justamente la construcción del desarrollo de una resiliencia, una capacidad de resiliencia en las ciudades es un fundamento para la competitividad y la prosperidad de una ciudad. En vista a la enorme e inmensa amenaza que hubo con el huracán Patricia, ¿qué medidas o cómo se da los aprendizajes que se pudieron sacar de esa
de ese ejercicio, de esa preparación que se hizo, y afortunadamente no pasó nada, qué nuevas políticas o qué nuevos esfuerzos se están haciendo para desarrollar un enfoque integral de resiliencia en los sistemas urbanos, para hacerlos menos vulnerables. Y la segunda pregunta es, en la misma onda, ¿qué esfuerzos se está haciendo justamente para mejorar la capacidad humana e institucional en las ciudades frente a futuras amenazas sobre los sistemas urbanos de todo tipo? Que yo creo que aprovecho también para decir que yo creo que la respuesta fue fenomenal. Yo creo que se demostró una capacidad extraordinaria, pero era una amenaza que vino, que afortunadamente no se puso a prueba cómo hubiera sido la respuesta efectiva de las ciudades. Gracias. Tiene la palabra Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente. Muy buenas tardes. En el tema de resiliencia urbana, yo podría dar el enfoque más o menos desde precisamente cómo el tema de cambio climático nos ha ayudado a transversalizar esta preocupación a una ocupación. Nosotros tenemos, como bien lo dijo el subsecretario, observatorios y procesos de acompañamiento a las otras zonas metropolitanas que están en el estado de Jalisco. Acompañamos en el proceso de planeación de la zona metropolitana de la Ciénega, en donde el criterio fue precisamente de sustentabilidad a la par de la competitividad y conectividad. Tenemos que asegurar que la ribera y el lago de Chapala se prospecte a nivel de sustentabilidad de la cuenca propia. De allí que los municipios involucrados hay dos instrumentos. Una intermunicipalidad que los va acompañando en el territorio, que es AIPROMADES, pero se acompañó en la prospección de esta visión regional de su plan metropolitano. También, a partir de que la planeación urbana se viene a la CEMADET, nosotros hemos acompañado desde que llegaron los planes parciales de desarrollo con criterios de sustentabilidad, algo que históricamente no se han hecho. En este momento ya llevamos 39 planes parciales de desarrollo que hemos cada vez más, también midiendo las posibilidades de los municipios, incorporado la variable de sustentabilidad, en donde entonces va involucrado la variable de resiliencia, y compartiría que 35 municipios del estado ya tienen planes de acción climática donde ellos reconocen cuáles van a ser las acciones para sumarse en este fenómeno, y que estos PACMUNs también ya tienen visión regional. Tenemos 3 planes de acción climática regionales, y la resiliencia también se está trabajando muy fuertemente con el tema de protección civil. Hay un fortalecimiento impresionante también en el tema de protección civil, y los diagnósticos territoriales que estamos haciendo en este momento con el Instituto de Información Estadística y Geográfica, estamos precisamente teniendo variables que históricamente no se tomaban, como cambio de uso de suelo, para medir vulnerabilidad ante el desastre y planeación del territorio ante el desastre. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Faltaría una más, Eric, o sería la última? A continuación vamos con Onésimo Flores Dewey, profesor del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer esta excelente oportunidad para participar en un evento tan importante y a la vez tan atípico en nuestro país. En preparación para esta glosa, leí el Plan Estatal de Desarrollo, revisé las partes relevantes del informe de gobierno, platiqué con algunos amigos que habitan esta ciudad y este estado y que han estado participando en el tema de movilidad, y finalmente salí a caminar por las calles de Guadalajara en el último día y medio. Quisiera comenzar con lo optimista y con lo mucho de positivo que hay que decir. Pareciera ser que después de varios años, por fin la agenda de la movilidad urbana sustentable ya permeó a las autoridades de los 3 niveles de gobierno que inciden en esta zona metropolitana y en este estado. El consejero Dao daba algunos ejemplos interesantes hace rato: el tema del programa de bicicletas públicas, el arranque de las obras de la línea 3 del tren ligero, que me parece una nota importante, particularmente dado el contexto de que hace algunos años se canceló la posibilidad de construir una segunda línea del macrobús,
y que en otros estados de la República los proyectos de transporte urbano férreo han tenido una serie de problemas. Y finalmente el caminar en el centro histórico de Guadalajara, que tiene, a pesar de ser relativamente pequeño, una calidad para el disfrute peatonal que muy pocas ciudades en el país tienen. Habiendo dicho esto, quisiera plantear algunas preocupaciones. Creo que la combinación de esos esfuerzos son necesarios, pero notoriamente insuficientes para llegar a las metas que el mismo Plan Estatal de Desarrollo está planteando. Guadalajara sigue siendo una de las ciudades en México que tiene un índice de motorización, es decir, el número de vehículos por 1000 personas, más alto del país y creciendo todavía a pasos agigantados. Y el porcentaje de viajes que se hacen en transporte público me da la impresión que sigue cayendo de forma estrepitosa. Por cierto, un apunte, el informe de gobierno dice que la meta sexenal es que el 35% de los viajes se hagan en transporte público. El informe declara que ya estamos en el 38%, lo cual parecería indicar que habría que levantar bandera blanca y declarar misión cumplida. Pero me preocupa que hace 10 años Guadalajara todavía tenía 50% de viajes en transporte público y creo que es un tema sumamente preocupante. Y en ese sentido son mis preguntas para los señores secretarios. Creo que Guadalajara, como muchas ciudades de México, sufren de una inercia de varios gobiernos donde la política pública se ha diseñado para acomodar las preferencias individuales que nos llevan a tratar de movernos en automóvil. Cambiar esa inercia es sumamente difícil y tratar de cambiarla exclusivamente impactando la oferta de servicios de transporte me parece una estrategia limitada. Como primera pregunta, primera de 3, me gustaría preguntarles a los señores secretarios que tratan el ramo, ¿cuál es la estrategia para moldear el número de viajes que tenemos que hacer y las distancias que tenemos que recorrer para acceder a las oportunidades? Me llama la atención que el mismo Plan Estatal de Desarrollo señala que en los últimos 10 años Guadalajara perdió 9% de su población y que Tlajomulco creció 240%. No hay política de transporte urbano, no hay política de movilidad que aguante una dispersión urbana tan acelerada. Y al mismo tiempo me da una tristeza enorme recorrer las diversas líneas del tren ligero de Guadalajara, tanto la nueva como las que existen, y ver tan poca densidad organizado a través de las DOT o del diccionamiento a la organización o desarrollo a la organización del transporte. Si actualmente usted tuvo la gran oportunidad de recorrer la tuneladora, de conocer la tuneladora, de conocer la línea 3 y de establecer que es importante para nosotros el origen-destino de quien sale de su casa y que pueda tener un sistema sustentable de operación de transporte que le permita desde su casa orientar su arribo a sus centros de trabajo, a sus centros de educación. Hacia ahí en esta primera etapa estamos apostando en el tema del transporte público. Somos conscientes de que el mero tema del transporte público masivo no va a reorientar las necesidades del ciudadano. Por esa razón, en el tema también de la línea 3 del metro, estamos encontrando que estamos orientando ya los desarrollos de las estaciones a esta densificación de la ciudad, al rescate del espacio público, a la densificación de esas zonas, a otorgarle incluso en diversos usos de suelo esta modalidad al ciudadano en coordinación con las autoridades municipales a efecto que redensifiquemos nuestra zona. Si el crecimiento urbano nuestro no es un crecimiento ordenado, que vaya de la mano de los destinos orígenes del transporte, si no coordinamos estos aspectos, obviamente y razonadamente, tristemente veremos crecer un transporte, podremos avanzar en el ordenamiento del transporte público o podremos avanzar en las grandes inversiones como es en este caso nuestro transporte o tren, con una mayor sustentabilidad por su duración. Por eso apostamos al tren, no porque no consideremos que el BRT o el transporte rápido sea una opción para nosotros. Pero sí es importante que quede establecido que esto
Y el poder incentivar el uso del automóvil, el poder generar zonas de estacionamiento cercanas al transporte masivo, nos puede generar entonces el uso más constante del transporte público en vías de que logremos un transporte de calidad, un transporte a nivel de los jaliscienses y de lo que demanda la zona metropolitana. Muchas gracias, secretario. Gracias. Adelante otra vez, Onésimo, por favor. En ese mismo sentido, una segunda pregunta tendría que ver con las políticas para desincentivar el uso del automóvil en el estado de Jalisco. En cualquier ciudad en la que durante décadas se le ha apostado a diseñar la ciudad para acomodar a los automóviles y a reglamentar y a premiar el uso del automóvil, el automóvil es rey. Te lleva a donde tú quieres ir, a la hora que tú quieres llegar, no tienes problemas de estacionamiento. Me llamó mucho la atención en el Plan Estatal de Desarrollo, en sus estrategias, haber encontrado a un gobierno que valientemente pone en el texto la idea de desincentivar el uso del automóvil. Y utilizan una palabra que es políticamente radioactiva, que me sorprendió encontrar, que es una estrategia de tarificación vial, encarecer el uso del automóvil. Y sin embargo me sorprende mucho que a la mitad del sexenio, 3 años después, la palabra ha desaparecido del informe, ¿no? Entiendo las complejidades y entiendo que es muy difícil pensar en una política que poco a poco haga menos conveniente y más caro utilizar el automóvil. Pero combinando esto con el comentario que hacía Arturo hace unos minutos sobre la eliminación de la tenencia, quizás encuentro que no está bien conectada ese esfuerzo que están haciendo decidido para promover el transporte público con un esfuerzo muy concreto para tratar de desincentivar el automóvil. Y en ese sentido, pues nada más preguntarle si esta apreciación es correcta o si todavía existe en la agenda del gobierno de Jalisco una política seria, dura, para desincentivar el automóvil. Servando Sepúlveda, secretario de Movilidad. Gracias, muy amable. Efectivamente, si bien en un momento significó para los ciudadanos no incentivar el automóvil, sino la carga de lo que era el pago anual por el uso del automóvil, la tarifa que se cobraba, fue una gestión social, porque el automóvil actualmente en ciudades como las nuestras, que están hacia el camino de un desarrollo sustentable en movilidad, el automóvil no ha sido o deja de ser un vehículo de estatus para convertirse en un vehículo necesario de transporte. Y la carga de ese impuesto anual significaba un gravamen para quienes, al no tener un sistema de transporte integrado, tendrá que usar de puerta a transporte o de puerta a destino su vehículo. Pretendimos con esto en ese momento, si bien por una parte no significa una política dura de desincentivar el uso, sí el atender una necesidad social de que el vehículo en ese momento era la parte toral para que pudiera generarse el desarrollo económico y la relación de los ciudadanos de este estado y zona metropolitana. Hoy en la actualidad que apostamos, Onésimo, a este proyecto implementamos y vamos sobre este proyecto del renovamiento sustentable del transporte, también tenemos entre esas políticas fuertes no tan solo las alternativas de transportarnos en bicicleta, de generar zonas peatonales importantes como la que disfrutaste en el centro y la que hay un programa mayor para tranquilizar el centro, para mover el transporte a zonas aledañas al mismo, para generar un mayor manejo de peatonalización, pero a la vez también ya establecer algunos impuestos nuevos que se están generando actualmente, porque ahora con el automóvil, aparte de incentivar su uso, nos interesa la contaminación que produce el mismo. Y estas acciones serán ponderantes en el aspecto de que el ciudadano, a la oferta de un transporte de calidad, sustentable y del nivel que te lleve de tu casa a donde desarrollas tu fuente de trabajo o tu escuela, pueda sumarse a este esfuerzo de que el vehículo deje de ser un vehículo nada más de estatus o de transporte y se convierte y se sume a una red en el que puedas entonces, a través de estos estacionamientos perimetrales que te mencionaba, poder accesar a tu transporte colectivo, a tu transporte masivo y paulatinamente
de esa forma lograr esa desactivación del uso inmediato del vehículo, que además, finalmente, también se trata de un tema cultural. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra Magda Ruiz, secretaria de Medio Ambiente. Bien. Tendría que confesar que justo nosotros, y lo hicimos junto con Consejería, el análisis de precisamente de hablar de una tenencia verde. Esto lo hicimos en coordinación incluso con la Federación. El hablar precisamente de esta carga impositiva al automóvil, que en el tema de sustentabilidad y lo ambiental se parece justo, es decir, de que el contamina paga, de retomar ese esfuerzo, creo que lo vamos a seguir viendo ahora con apoyos de carácter internacional para darle más sustento. Pero yo le variaría un poco a todo el esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo en la reconfiguración del programa de verificación vehicular, en donde definitivamente la verificación vehicular no es de carácter impositivo, pero sí va a aludir a una tenencia cada vez más responsable, y por supuesto que estoy segura que va a desincentivar el uso del automóvil en la medida de que nosotros tengamos que hacernos cada vez más responsables del auto. La construcción de este programa ha sido en acompañamiento con en lo local, para que este tema, que va a ser compartido con iniciativa privada, tenga mucha transparencia y mucho control, pero además nos hemos estado acompañando con mis homólogos de CAME, de la metrópoli del Valle de México, con California, Utah y Nueva York, aludiendo a las buenas prácticas que también hay en estas ciudades. El tema de verificación vehicular, estoy segura, también va a generar un proceso de ciudadanización ambiental, porque lo vamos a acompañar de un programa de comunicación para que los ciudadanos vean de que se debe de usar el auto de manera muy responsable. Entonces, es una apuesta indirecta. El compromiso sería, por supuesto, revisar no impuesto, sino definitivamente es un bono a la sustentabilidad en el tema de la zona metropolitana, pero ahora con acompañamientos internacionales como la OCDE. Muchas gracias, secretaria. ¿Tienes una pregunta más? Última pregunta. ¿Perdón? Última pregunta. Sí, adelante. Muy concreta, por favor, y más breve la respuesta, por favor, para… Regreso al tema de la oferta de transporte público, ahora en particular el tema de los microbuses. Tenemos habitualmente en las discusiones de movilidad, el enemigo público número uno es el empresario transportista, y siempre estamos tratando de ver cómo transformamos a este empresario transportista en el nuevo operador de los metrobuses, o cómo lo sacamos para que pueda correr el metro, etcétera. Cuando lo que tenemos en el microbús, con todos sus defectos y todos sus problemas, es un sistema que casualmente es un sistema de transporte público que la mayoría puede pagar y que llega al último rincón de la zona metropolitana. Y entonces estos procesos de poder transitar de un sistema laxamente regulado y no subsidiado a un sistema centralmente planificado como el que se plantea algunos riesgos importantes, sobre todo de tipo financiero. ¿Qué pasa cuando ya no completamos con la tarifa y cuando no hay voluntad política para subir la tarifa o para subsidiarla? Y entonces la pregunta que yo quisiera plantear en este gran planteamiento de hacer un sistema integrado de transporte, en el caso de la ciudad de Guadalajara, y transitar del hombre camión a la ruta empresa, si hay alguna estrategia para recabar los fondos necesarios para poder subsidiar la operación de transporte de tal forma que la modernidad no termine costándole al usuario en el bolsillo, en el costo del pasaje. Gracias, Onésimo. Secretario de Movilidad. Es un reto interesante por las experiencias que se han tenido en Sudamérica, como en la Ciudad de México, donde se desarrolla un transporte que él mismo se reordena, se adecúa a la demanda en su cuenca de servicio factiblemente y establece alguna tarifa accesible al usuario, que a veces es un sistema irregular y que después es defendido por el mismo usuario. El transitar de ese tipo de ordenamiento a un reordenamiento general del transporte, con el paso del hombre camión a la ruta empresa, sí es un tema de riesgos. Pero por eso en el estado de Jalisco se defiende y tenemos una comisión tarifaria que asume y observa las necesidades de esta transición del transporte, donde tenemos y evaluamos cuáles son los factores que pueden generar esta tarifa en base a los insumos y a la calidad del servicio,
para que sea un sistema equilibrado entre la prestación que se da y lo que se le cobra al usuario. El reordenar el transporte de la ciudad a través del principio que se generó en esta administración, desde su ley, el registro del transporte, y hoy pasar un reordenamiento desde 279 rutas a 18 rutas troncales alimentadoras de la zona metropolitana, que nos sustituirá ese 60%, nos podrá entonces establecer la factibilidad de esta modernización y a través de esta comisión cuidar en su caso los temas de la tarifa para que sean acordes al tipo de servicios que prestas y a la tarifa que se requiere para que sea solvente, para que no sea una carga para el Estado y para que sea sustentable y autosuficiente para el usuario. Y finalmente, en este tema es que se requiere por el Estado un reordenamiento del transporte y que no siga siendo el tema que hasta estos momentos se discute como una absorción de los particulares con una ley no establecida por el Estado que antepone sus intereses a los del servicio y a los del ciudadano. En esos temas estamos previendo esas factibilidades, pero también existen ciertos fondos del Estado que está estableciendo para apoyarlos en la modernización y tecnificación de sus equipos, a efecto de que se puedan sumar a esta agenda de movilidad del gobierno del Estado. Muchas gracias, secretario. Pasamos entonces al último glosista de la mañana-tarde, Sergio Graf, de la Universidad de Guadalajara. Gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y felicidades por este ejercicio que de veras es ejemplar. Una observación general: si bien ha habido un avance muy importante en materia de sustentabilidad del desarrollo en este eje principalmente, cuando observamos el informe y el Plan Estatal de Desarrollo que establece el eje como eje transversal la sustentabilidad del desarrollo, todavía vemos que en el reporte de actividades no observamos instrumentos ni resultados de los sectores productivos para contribuir a esta transversalidad del desarrollo para llegar a la sustentabilidad. Y creo que eso es algo que se tiene que trabajar de manera muy importante para el próximo informe y en la ejecución de los programas públicos en el Estado. Una oportunidad que abre este tema es la Ley de Cambio Climático, que es un avance muy importante, que ha generado ya sus arreglos institucionales, como su Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, está trabajando su elaboración de estrategia estatal de cambio climático, su estrategia estatal de reducción de emisiones por deforestación, los propios desarrollo de los PACMUNES o programas de acción climática municipal. Sin embargo, esta es la parte más fácil, que es difícil, pero es la más fácil. Lo que viene ahora es cómo hacer y qué medidas quiere tomar, y aquí va mi primera pregunta: ¿qué medidas va a tomar el gobierno del Estado o qué estrategia desarrollar para dotar de capacidades a las dependencias estatales para que efectivamente impulsen un desarrollo bajo en emisiones, una economía verde, donde aseguremos no nada más la reducción de emisiones de CO2, sino la conservación de biodiversidad, pero también una distribución más equitativa de los ingresos para la población en las ciudades y en el medio rural? Y que esto permita pues cumplir con los compromisos que se establecieron, que son muy ambiciosos en acuerdos internacionales, como reducir el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2050 o el 80% de los gases de efecto invernadero por deforestación y degradación en el 2020, ¿no? Esto requiere además desarrollo de capacidades de medición y si están contemplando hacer esto. Muchas gracias, Sergio. Tiene la palabra la secretaria de Medio Ambiente. Bien. Tendría que destacar uno de los retos más grandes que ha tenido esta administración, precisamente es hablar de sustentabilidad, no solamente desde el eje de lo medioambiental, sino en todas las demás instancias. Este trabajo ha sido tan arduo que hasta alguna vez se me dijo que yo pudiera haber sido una piedrita en el zapato para otros compañeros, pero en realidad ha sido un aprendizaje muy generoso, no solamente a nivel de lo personal, sino también institucional, porque es totalmente emergente el eje que estamos construyendo. Voy a destacar hacia adentro primero el esfuerzo que estamos haciendo. Empezamos en la propia casa, es un eje transversal el tema de cambio climático y gobernanzas ambientales,
que creo que ese junto con género y rendición de cuentas son los únicos ejes transversales que tiene este gobierno del Estado. También se convierte en un esfuerzo en donde nos vamos sumando diferentes secretarías. La Secretaría de Desarrollo Económico y Innovación y Ciencia, Innovación y Tecnología, estamos prospectando la Agencia de Energías Renovables del Estado. Estamos sentados a la mesa también en el esfuerzo de la mejora regulatoria con la Secretaría de Desarrollo Económico para que todo el proceso de trámite y de cumplimiento de lo ambiental esté en parámetros nacionales. Nos hemos sentado con las diferentes cámaras productivas, las más importantes, para generar procesos de cumplimiento ambiental, destacando el sector porcícola, el tequilero. Nos hemos sentado con la industria de la construcción para generar normatividad que ya vayamos construyendo de manera conjunta. Sin embargo, es precisamente como bien tú nos acabas de decir, Sergio, la ley de cambio climático nos va a obligar a todos a hacer ese esfuerzo de sustentabilizar y de hacer instituciones bajas y economías bajas en carbono. De ahí destaco el sector agropecuario como uno de los más importantes de productividad en el Estado y el que donde tenemos el gran nicho de oportunidad para trabajar en la armonización de la reducción de emisiones por deforestación y degradación, que es en donde estamos en estas plataformas internacionales, en esos compromisos internacionales de reducir el 80% de la deforestación, en la armonización del sector agropecuario con el sector forestal y el sector de conservación. Voy a destacar que hay una estrategia en el tema de áreas naturales protegidas. No solo Colomos lo alcanzamos a ver todos, pero por supuesto está el Bosque de la Primavera, el Bosque del Arce, la Montaña de Vallarta, así como Barranca de Huentitán como áreas naturales protegidas a decretar y fortalecer las ya existentes estatales. Sin embargo, las áreas naturales protegidas deben de también ser espacios de convivencia a nivel de reconversión de espacios de economías rurales, y eso lo estamos en acompañamiento con CONAFOR, con CONAVIO, con agencias internacionales como la Agencia Francesa de Desarrollo, para hablar de una parte de Jalisco para que se convierta en el primer paisaje biocultural del Estado. Destacaría también todo el trabajo que hemos tenido con instancias no solamente locales, sino la CONAFOR detonó el proyecto de cuencas costeras, que son las más vulnerables al cambio climático y al cambio de uso de suelo por el sector agropecuario, el sector turístico y de infraestructura, y entonces las más vulnerables a desastres, entre otras cosas, pero nos estamos sentando por primera vez con el secretario de Desarrollo Rural, como ya lo han hecho otros países como Brasil. Creo que ahí va el trabajo, es totalmente emergente. Ha habido muchos aprendizajes, pero la agenda creo que se está trabajando. Y diría a nivel de capacitación, estuvimos sentados todos los secretarios con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en un primer ejercicio de capacitación en el tema de los ABCs en cambio climático y encontrar los procesos de transversalización en cada una de nuestras áreas para hablar de cambio climático los 3 años que nos queden. Muchas gracias, secretaria. Sergio. El otro tema que quiero tocar es el de calidad del aire de la zona metropolitana y que tiene que ver con el aspecto que señalaban de movilidad. Si bien es muy importante contar con un mejor estándar de verificación vehicular, ¿no? Que todo el mundo debe de hacerlo, y además, si no es recaudatorio, sí va a generar nuevos ingresos al aumentar el precio del holograma, que espero que esa recaudación de recursos se vaya a un fondo ambiental, el 100% de lo recaudado, y no se pueda utilizar en tiempos de crisis presupuestal en otras cosas y se vaya a destinar a los problemas que están generados por estas emisiones. Pero el problema no se resuelve de esta manera solamente con la verificación. La verificación no va a disminuir en el corto plazo las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente si el 50% aproximadamente del parque vehicular es más viejo de 10 años y seguramente no cumplirá con el nuevo estándar de verificación, y este
es el que contribuye aproximadamente con el 70% de las emisiones de los vehículos, que es el 70-80% de las emisiones generales en el Estado. Entonces, esto requiere un abordaje de una manera más integral y quisiera saber, ante esta circunstancia, ¿cuál es la estrategia que el gobierno del Estado, y esta es una pregunta para ambos secretarios, medio ambiente pero también movilidad, van a seguir ante esta circunstancia, ¿no? Y evitar que en un momento un programa que se va a establecer con un muy buen estándar, mucha gente no lo pueda cumplir y no cumplamos con el objetivo que es reducir la contaminación en la zona metropolitana? Muchas gracias. Secretaria. Sí, gracias, Sergio. Sí, ha habido también una visión estratégica para abordar este tema. Tenemos entonces un acompañamiento y un diagnóstico donde nos dijo precisamente a nivel de calidad del aire en dónde estábamos parados. Somos la segunda zona metropolitana de Latinoamérica más contaminada y JICA, una agencia en el tema de calidad del aire japonesa, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático nos dijo que había 550 muertes, 5,000 enfermos crónicos y más de 50,000 consultas anuales en el tema ya relacionados directamente en el tema de calidad del aire. Estos nosotros los hemos compartido. La estrategia fue un diagnóstico que nos dijo una radiografía en dónde están las emisiones. El 95% de las contaminantes son de vehículos privados. El 17% de los viajes los hacen papás. Es decir, el 17% de los viajes, más del 17 al 20%, y entonces de ahí se deriva no solamente el programa de verificación vehicular, sino entonces una apuesta a la movilidad escolar, que la estamos trabajando con el Instituto Mario Molina, un proyecto piloto para reconfigurar el tema de movilidad escolar. También descubrimos que aproximadamente el 20% de estas emisiones contaminantes están depositados en el 2% de un parque vehicular que también ya lo tenemos muy localizado, y en ese 59% avejentado vamos a estar compartiendo de manera subsidiaria un programa de transformación a convertidores y de adecuación a convertidores catalíticos. También localizamos que el sector ladrillero, de 4,500 ladrilleras en el estado, 2,500 se encuentran en zona metropolitana de Guadalajara y son los que aportan uno de los contaminantes más nocivos, que son compuestos orgánicos volátiles o el hollín negro, que también entonces hay un programa desdoblado junto con una estrategia de reforestación metropolitana que la estamos haciendo con las principales universidades del estado, el programa de ordenamiento forestal metropolitano, donde ya tenemos los términos de referencia y que lo estaremos compartiendo. Al final tenemos localizados todos los frentes. La intención es que en 3 años lleguemos a un cumplimiento bajemos a cumplimiento de norma en el tema de calidad del aire, pero esto va a ayudar sobre todo en el que hay un compromiso por parte de este gobierno que el 100% del fondo, el venta del holograma y la multa en el tema de verificación vehicular se van a alimentar a un fondo ambiental que va a estar distribuido de manera interinstitucional y participativa con un alto nivel de rendición de cuentas a programas prioritarios en el tema de calidad del aire, destacando pago por servicios ambientales de nuestros principales pulmones en el estado, en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias, Magda. Última pregunta. Sí, solo para completar en este tema de calidad del aire, creo que ahora es muy importante establecer un nuevo sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo de la ciudad está obsoleto y no es funcional, no nos informa adecuadamente de la realidad en la que vivimos en términos de calidad de aire. Y cuando hablo de modernizar el sistema de calidad de aire, no nada más es modernizar los fierros. Creo que hay que pensar ya en una modernización institucional de la calidad de aire que comparta con todos los actores metropolitanos las decisiones sobre este problema, y a esto hay muchas experiencias que hay en el mundo que pueden ser aprovechadas por Jalisco. Ahora me voy nada más a la última pregunta específica que tiene que ver con el tema de gobernanza ambiental. Es evidente, y ha señalado la importancia que tienen el esquema asociativo de municipios para poder dar respuesta a la problemática ambiental
por los gobiernos locales, que generalmente están muy deshabilitados para poder atender acciones de largo plazo. Esto es un modelo que creo que es muy importante y que el gobierno del Estado lo ha impulsado desde el inicio de esta administración. Sin embargo, es un modelo institucional muy joven que requiere fortalecerse y que acompañarse. ¿Qué medidas en materia de desarrollo de capacidades institucionales, desarrollo de capacidades institucionales y financiamiento se están tomando para que al fin de la administración estas asociaciones no se vean afectadas por el riesgo de continuidad por una decisión política en un sistema tributario subsidiario que es totalmente dependiente de los municipios del gobierno estatal en su financiamiento? Gracias, Sergio. Cierras, Magda, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Bueno, aprovecharía agradeciendo y a nombre de todos mis compañeros su paciencia y esta carrera tan larga en el día, y entonces les voy a robar los últimos 4 minutos de su estancia aquí. Creo que las intermunicipalidades, al ser jóvenes y precisamente están tocando un punto medular de una pirámide invertida en el proceso de la administración pública, que se perdió en su sentido, donde el municipio debe de resolver y el 115 da todas las responsabilidades, pero no da todos los dineros ni todas las potencias. El modelo del asociacionismo lo permite el 115 y solitas las intermunicipalidades se han defendido en el momento que se establecen. Voy a poner el ejemplo. El Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste, donde hay 10 municipios del estado y uno michoacano, ya lleva 4 y va a pasar ya lleva 5 periodos municipales y va por su escoba de plata en el tema de la gestión de los residuos. Entonces, este modelo solito se ha defendido. ¿Qué hemos hecho nosotros? Precisamente reconocer la fortaleza que los agentes locales con un acompañamiento técnico especializado resuelven problemas estratégicos con visión regional, y lo que hemos hecho es fortalecerlo. Cada intermunicipalidad, el gobierno del estado etiquetó un presupuesto base, 4 millones para la Junta Intermunicipal de la Ría Yuquila y de allí 2 millones al resto de las 6 intermunicipalidades, y están etiquetadas en el gobierno del estado. Nosotros hemos visto que una intermunicipalidad genera de su presupuesto 400% presupuesto más, son altamente, tienen una capacidad de gestión muy alta. La fragilidad de la intermunicipalidad es en su cambio precisamente de los municipios. Y otra fragilidad es que se force a la intermunicipalidad a hacer algo que no es. Cada intermunicipalidad tiene una vocación regional. Cada intermunicipalidad debe de reconfigurarse hacia sus problemas estratégicos. Lo que nosotros hicimos fue un consejo, un comité donde la CEMADET los ha estado acompañando, pero además de eso ha habido un proceso de acompañamiento con agencias internacionales. La Agencia Francesa de Desarrollo generó una agenda de propiciar buenas prácticas de carácter incluso internacional. Rendición de cuentas, web, alto nivel de transparencia, perfiles, concurso de las personas que vayan a hacer allí, rendición de informes, etcétera. Estas prácticas están instaladas y lo que debemos de asegurar es que estas intermunicipalidades vayan madurando de acuerdo a lo que cada quien tiene su vocación. Perdón, gracias. Y bueno, decir que están reconocidas internacionalmente, pero que sí son frágiles en su proceso. Muchas gracias, secretaria. Antes de darle la palabra al secretario general de Gobierno para que cierre, solamente recordarles su evaluación de este último bloque, decirles que está la página web con la información respecto a las glosas anteriores y por supuesto abriremos un buzón para que, como lo han sugerido algunos de ustedes, el rector y algunos otros, nos hagan sugerencias de cómo reinventar la glosa ciudadana, un ejercicio de rendición de cuentas más amplio. Secretario.